Muy bien, entonces entramos a la clase de esta noche y hago un repaso breve de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad que sí? ¿Está bien? A mí me gustaría como que quizás ustedes puedan participar más en ese repaso, ¿verdad? Que ustedes, yo menciono algún punto y ustedes empiezan ahí a desarrollar el tema. Recuerden que esta materia no lleva examen, no lleva calificación, esta materia es solamente el hecho de llevar esta materia, por lo menos esta materia, ¿verdad? Van a haber otras oportunidades ahí, tal vez llevan algunas preguntillas ahí muy fáciles, pero esa materia y alguna otra que quizás yo voy a dar probablemente también, y Daniel también, no llevan examen, ¿verdad? Entonces, esto no se está calificando, esto es solamente para su conocimiento porque es importante para el desarrollo de las demás materias en el Instituto Bíblico. Entonces, estamos viendo un panorama bíblico, ¿verdad? Para los que no estuvieron la semana pasada, estamos viendo, o la materia que estamos viendo se llama panorama bíblico. No sé, Daniel, ¿verdad que no trajimos más hojas de esas? No, ¿verdad? Bueno, hay una, si alguien no tiene esta hoja que se repartió la semana pasada, la hermana tiene aquí hojas, ¿verdad? Esto es el bosquejo de lo que estamos viendo en esa materia, el bosquejo, ahí se puede apuntar también, si usted gusta, o puede apuntar también en hojas aparte, en un cuaderno que usted trae aparte, también es importante que lo tenga por ahí. Entonces estamos viendo panorama bíblico, es el nombre de esta materia, panorama bíblico, y la semana pasada vimos dos épocas dentro de la historia, o dos periodos dentro de este panorama bíblico. El primer periodo que vimos es de la creación a Abraham. ¿Se recuerdan ustedes qué aspectos o qué eventos se desarrollaron dentro de este periodo, de la creación a Abraham? ¿Alguien que me pueda recordar eso? ¿Qué vemos ahí dentro de este periodo? La creación, la caída, exactamente, correcto. El diluvio, ¿verdad? Vimos que eso ya vienen siendo las consecuencias de la caída, ¿verdad? La torre de Babel, perdón, no la escuché. Correcto, ¿verdad? ¿Cuál era esa promesa? ¿Se recuerdan? La que Dios le hace a Abraham, ¿verdad? Génesis capítulo 12, muy importante, ¿verdad? Y Génesis capítulo 12 en adelante es una historia de misiones increíble, ¿verdad? También. Segundo periodo que vimos es de Abraham a Moisés. ¿Qué sucesos recordamos ahí en ese periodo de Abraham a Moisés? Abraham y su peregrinación. La peregrinación de Abraham, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La promesa de Abraham sobre el hijo de Isaac. Ajá, correcto. Correcto. Y también las 12 de Jacob, los 12 tribus. Correcto, también están dentro de ese periodo, ¿verdad? Como José libertador, ¿verdad? Como toda la historia de José, ¿verdad? Joel y todo lo que quiere tener, ¿verdad? Ahora, perdón. Israel y Egipto. Ahora, dentro de estos periodos, ¿dónde usted puede identificar que existe o que hubo gracia de Dios? ¿Dónde usted puede identificar en esos periodos la gracia de Dios? En José, claro. En el mismo Caín, ¿verdad? En el mismo Caín incluso. Sobre Noé. El mismo Lot, ¿verdad? Definitivamente. Qué lindo es cuando podemos identificar la gracia de los Dios en cada suceso
la historia bíblica. Prácticamente, creo que en todo, ¿verdad? Hay gracia. O sea, Dios nos da la gracia en todos los eventos, ¿verdad? Que pasaron. Por supuesto. Sí, claro, también, exactamente. Así como odio a Dios en esa época, nos da mejor que doy gracias a Dios. Amén, gloria a Dios por eso. Amén, así es. Hoy entramos a un tercer periodo que llamamos el Éxodo. Un tercer periodo que se llama el Éxodo. Entonces ya hemos visto el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, ¿verdad? Donde dice ya en Génesis capítulo 12, versículo 2, haré de ti una nación grande, le dice Dios a Abraham, ¿verdad? Ahora vamos a ver a esta salir de Egipto, esa nación grande. La vamos a ver ahora saliendo de Egipto, ser disciplinada en el desierto y encontrar morada en la tierra que Dios había dado a Abraham, porque Dios le dijo: te llevaré a una tierra, esa tierra prometida por Dios. Entonces encontramos el Éxodo. Entonces al llamamiento de Abraham siguió también el llamamiento de Moisés. El llamamiento de Abraham le sigue también el llamamiento de Moisés. Y este es un acontecimiento que no es menor en importancia que el llamamiento de Abraham. No es menor en importancia, sino que ahí está, ¿verdad? Así como Dios llamó a Abraham para fundar una nación, ahora encontramos el llamamiento de Moisés. Dios llamando a Moisés para libertar y para modelar, ¿verdad?, a esa nación. Dios llama a Abraham, entonces dije, para fundar una nación, y ahora llama a Moisés para libertar y para modelar a esa nación. Y entonces encontramos, podríamos considerar dentro de la vida de Moisés unos aspectos como el que sigue. Primeramente, su nacimiento e infancia. El nacimiento e infancia de Moisés. Eso está en el Éxodo capítulo 2. Si pueden abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 2, por favor. Éxodo capítulo 2. Y como me gusta leer esta pequeña historia, versos del 1 al 10. Yo quiero que alguien se ponga de pie y bien despacito, pero fuerte, voy a leer esos versículos. Éxodo capítulo 2, versos del 1 al 10. Puede ponerse de pie, sí, y leerlo bien despacio. Éxodo 2, del 1 al 10. Dice así, la palabra de Dios dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que consiguió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Cuando vemos estas historias, mire, es impresionante, ¿verdad? Hasta la piel se pone chinita, ¿verdad? Cuando vemos las formas en que Dios actúa. Primeramente, en el capítulo 1,
encontramos allá en el versículo 15 que dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, dice el faraón, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues ellas son robustas, dice, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Verdad? Eso me llama la atención, porque alguien dice: están mintiendo estas parteras de acá, ¿verdad? Ustedes van a llevar una materia que se llama ética, y van a ver algo muy interesante en esta materia que se llama ética. No existen mentiras blancas, todo es mentira, ¿verdad? Pero van a ver esta materia que se llama ética. Qué interesante lo que van a aprender ahí. Mire, yo llevé ética en el Instituto Bíblico, y lo que vemos en este instituto, el de ustedes ahora, no es ni parecido a lo que dan en cualquier instituto bíblico acá en nuestro país, se los puedo asegurar. Entonces, para que vayan preparando su corazón para eso. Ellas mintieron acá, ¿verdad? Entonces dice el versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras, pero mintieron. Bueno, pero Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, y ese plan nadie ni nada lo va a obstaculizar. Y de la manera menos imaginada por nosotros, quizás por un ser humano, ahí venía el plan de Dios. ¿Ok? Pues su mamá dice: bueno, mi hijo es muy hermoso, ¿cómo lo vamos a matar? No podemos, escondámoslo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a permitir que nos maten a nuestro hijo? Escondámoslo. Pero ya llegó el momento que no pudieron esconderlo más, y la mamá lo hace una cesta, ¿verdad? Hace una canastita, ¿verdad? Calafateada y todo, y lo ponen en el río. Pero cómo Dios, ¿verdad?, va manifestándose, cómo Dios va moviendo cada pieza, y es impresionante. No es ese tema, pero es que esta historia me conmueve mucho, me llena mucho. Es impresionante cómo entonces hasta su propia mamá fue la que lo crió a él, ¿verdad? No fue otra, su propia madre, ¿verdad? Y Dios hace las cosas pero perfectas. Bueno, resulta ser que 40 años pasaron ya después de que Moisés nació y lo encontró la hija de Faraón. Al fin y al cabo lo cuidó su propia madre, pero ya llegó una edad donde Moisés se devolvió al palacio, y allá en Egipto se desarrolló, creció, se preparó intelectualmente también. Pasaron 40 años. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Al segundo acontecimiento importante. ¿Por dónde estamos? Estoy viendo aquí. Sí, perdón, es que soy, sí, perdón, Daniel, perdón. Entonces pasan 40 años en Egipto, y es que los primeros de estos años, como dije ahora, fueron empleados bajo el cuidado de su propia madre. Esta mamá lo educó, lo preparó, lo formó tan vigorosamente y tan eficientemente que su poder jamás fue quebrantado por las tentaciones que Moisés tuvo siendo joven ahí en Egipto. Qué enseñanza más hermosa la que la madre pudo darle a su hijo, y qué cuidados, qué palabras claves usó su madre para que Moisés se mantuviera, ¿verdad?, firme ante las tentaciones que pudo haber encontrado en Egipto. ¿Por qué? Porque él no se sintió bien allá. Se preparó, se educó y muchas cosas. Sin embargo, él siempre en su corazón lo que mantuvo fueron las enseñanzas de su mamá.
palabras claves que hubo ahí, palabras de sabiduría guiadas por el Padre Celestial, que Moisés las retuvo en su corazón y nunca las olvidó, y él supo desde un principio que ese no era su ambiente, que ese no era su pueblo. Él supo desde un principio que ese no era su rebaño, ¿verdad? Y entonces resulta ser que 40 años más le corresponde a Moisés pasar, pero ahora en el desierto. ¿Por qué? Porque fue obligado por el fracaso de un prematuro esfuerzo de liberación, porque no era ese momento donde él tenía que liberar al pueblo, pero él vio a un soldado egipcio golpeando a un hebreo y Moisés lo defendió y golpeó a ese soldado hasta matarlo. Entonces fue un fracasado esfuerzo prematuro por liberar al pueblo, ¿verdad? Y Moisés tiene que huir entonces, y huye al desierto. Entonces, cuando Moisés tenía 40 años de edad, se dirigió al desierto de Arabia, y allá se mantuvo. Aquí estuvo preparándose por un espacio de 40 años, ese futuro libertador del pueblo de Israel. Resulta ser que vino a conocer el desierto, y esto significó mucho en realidad para Moisés por los años, por la cantidad de años también que iba a estar guiando al pueblo de Israel en ese lugar, en el desierto. Entonces ahí en la soledad del desierto encontró Moisés la oportunidad de estar en comunión con Dios, y aquí en ese lugar desarrolló Moisés aquella fe grande y aquella claridad de visión que caracterizó después su propia vida. Y entonces pasamos a otro evento más dentro del llamamiento de Moisés, y fueron 40 años como guía de su pueblo. Y se ha dicho que Moisés fue egipcio por 40 años, fue árabe por 40 años e israelita por 40 años, ¿verdad? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Arabia y 40 años guiando al pueblo de Israel por el desierto. Y esto nos lleva entonces ahora sí al segundo acontecimiento importante, y es la salida de Egipto, que lo encontramos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 18, ¿verdad? Del Éxodo, fuera de Egipto. ¿Qué encontramos? ¿Qué acontecimientos vienen a cabo? ¿Qué sucesos en este acontecimiento tan importante que es la salida del Éxodo? Bueno, podemos recordar las plagas, ¿verdad? Cuando Faraón, por sus terribles opresiones, la manera en que oprimió al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios dice, bueno, no, voy a escuchar las oraciones de este pueblo y vamos a sacarlo. Es donde llama a Moisés, y Moisés llega, y el faraón resulta ser que endurece su corazón, o Dios endurece el corazón de Faraón, ¿verdad? Entonces Dios, por medio de terribles visitaciones, hizo que Faraón estuviera dispuesto a dejarlos ir. Para esto usó 10 tremendas plagas, 10 tremendas plagas, siendo el resultado de la última la muerte de los primogénitos, lo que hizo que Faraón doblegara y dijera así: váyanse ya, váyanse, ¿verdad? Váyanse ya. Éxodo capítulo 7 y el versículo 20 encontramos la primera plaga. Éxodo capítulo 7 y el versículo 20, ahí encontramos la primera plaga. Y alguien que lo pueda leer, por favor. Éxodo 7:20. ¿Cuál fue esa primera plaga? Moisés y Aarón hicieron lo malo, como lo mandó Jehová, alzando la vara por las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de su siervo, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. La primera plaga fue el agua convertida en sangre. Todas las aguas. Capítulo 8, versículo 6. ¿Cuál fue la segunda plaga? Entonces Aarón extendió su mano sobre el cabo de
la subieron, ¿verdad? Qué tremendo. La segunda plaga fueron las ranas. La tercera plaga, siempre en el capítulo 8, por el verso 17. 8:17, ¿cuál fue la tercera plaga? Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, la cual se volvió piojos, y así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Piojos, ¿verdad? Eso está muy de moda en las escuelas ahora, ¿verdad? Tremendo está eso en las escuelas. Piojos. Ahora, imagínense como plaga toda la gente llena de piojos. La cuarta, capítulo 8, verso 24, está la cuarta, en el versículo 24. Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas preciosísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Yo no sé cuántas clases de moscas hay, pero cuando ustedes se mete a internet, ve cada bicho tan feo, cada mosca tan fea, ¿verdad? Y dice que toda clase de moscas. Qué tremendo, ¿verdad? La quinta, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, verso 6. El día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Impresionante, ¿verdad? Es como ahí los egipcios pudieron ver claramente la mano poderosa de los suyos. El ganado de ellos muere, pero el de los israelitas no. La sexta, capítulo 9, verso 10. Tomaron ceniza, la 10, tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón en la expansión Moisés hacia el cielo. Y hubo sacudido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las mujeres. Úlceras es la sexta plaga en los hombres y en las bestias. Capítulo 9, versículo 23, la séptima plaga. 9:23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Granizo. Octava plaga, ahí en capítulo 10, versículo 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y a primera mañana el viento oriental trajo las langostas. Plaga de langostas, es la octava. La 9, capítulo 10, verso 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra. Oscuridad, ¿por cuánto tiempo? Qué tremendo. Y la última, capítulo 10, capítulo 12, versículo 29. Capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales también. De esta manera, aplastaron, de esta forma humillaron a los soberbios egipcios, de tal forma que se pusieron contentos cuando Faraón dijo: sí, dejadlos ir, ¿verdad? Déjenlos ir. Otra de las cosas que encontramos aquí dentro de este acontecimiento fuera de Egipto es ya la partida. Usted sabe o puede imaginarse el trabajo de logística que se tuvo que hacer para sacar o para guiar a alrededor de 2 millones de personas, ¿verdad? La logística que se tuvo que hacer para organizar la salida, organizar el trayecto, porque llevaban todo, o
sus animales, todo, ¿verdad? Entonces, definitivamente ha de haberse hecho una gran preparación para trasladar una tan grande multitud con sus familias, todas sus posesiones. Y los 8 o 10 meses durante los cuales Moisés estuvo contendiendo con Faraón, ofrecieron una excelente oportunidad para esta necesaria preparación. Ese tiempo fueron como 8 o 10 meses donde Moisés contendía con Faraón y se presentaba y le decía una nueva plaga que vendría si no dejaba ir al pueblo. Fueron como 8 o 10 meses y fue crucial o fue esencial ese tiempo para ya ir preparando, ir nombrando líderes, ¿verdad? Dentro de todo, ¿verdad? Ir organizando cómo iba a ser la salida. Cada persona ya iba recogiendo sus cosas y yo pienso ya las iban montando en sus carretas y todo lo demás, porque de hecho sabían que había una fe grande en Dios, que ahí iba a estar su liberación, ¿verdad? Luego Moisés guía al pueblo y viajan hacia el monte llamado Sinaí. ¿Se recuerdan esto, verdad? La tierra de Canaán se encontraba a poco más de 100 millas, estos son alrededor de 161 kilómetros. De donde ellos estaban a la tierra de Canaán eran 161 kilómetros. ¿Saben más o menos cuánto tiempo pudieron haber durado para llegar a ese lugar? Por lo menos 15 días, nada más, ¿verdad? Desde que salieron, desde donde estaban hacia Canaán, normalmente pudieron haber durado, caminando como iban, por lo mucho 15 días. 15 días nada más. Y sin embargo, ¿duraron cuánto para llegar? 40 años, ¿verdad? Qué impresionante. Y es que ellos llegaron a un lugar, dice acá que la tierra de Canaán se encontraba a poco más de 100 millas de Gosén, a lo largo del antiguo camino de caravanas. Se podía llegar en 15 días, pero sus habitantes eran hombres guerreros ahí en esa tierra prometida, ahora eran hombres guerreros, hombres fuertes, preparados. En cambio, los del pueblo de Israel, aunque había un gran número de guerreros, pues tenían que prepararse para poder entrar a esa tierra prometida. Entonces, Dios primeramente no permite que ellos entren en 15 días, ¿verdad? Sino que pide a Moisés que los lleve por el sureste para que lleguen a cierto lugar, a donde conocemos como el monte Sinaí, ¿verdad? Para que ellos se prepararan un poco más. Llegaron allá aproximadamente en tres meses, ¿verdad? Fueron al tercer mes, que dice ahí el pasaje, capítulo 19, vamos a Éxodo capítulo 19, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, 19:1, ¿verdad? Alrededor, casi que fueron más bien 60 días lo que ellos duraron para llegar al Sinaí, ¿verdad? Por el desvío que Dios les hizo dar, que era necesario para que ellos se prepararan más. Dios tenía que dictar ahí unas leyes, ya vamos a verlo en un momentito. Fue muy importante esto. Precisamente vemos que durante ese trayecto, durante ese viaje, hubo unos sucesos importantes, como lo son la columna de nube que les acompañaba durante el día para taparles del sol, ¿verdad? Durante la noche era una nube de fuego para protegerles del frío también. Otro de los milagros durante el viaje fue las aguas del Mar Rojo que se abrieron para ellos poder cruzar, y dice la Biblia que ellos pasaron en seco, ¿verdad? Sobre tierra seca. O
sea, ni siquiera fue que como vemos en las películas que daban charquitos ahí, ¿verdad? Entonces iban pasando y cambiándose esos charquitos que no, dice la Biblia que fue seco, totalmente seco por donde ellos pasaron, ¿verdad? Y esto pues por supuesto que lo llegaron a saber muchos los que estaban del otro lado también, ¿verdad? Las aguas amargas de Mara que fueron endulzadas. También el don diario que les enviaba Dios, el maná del cielo para que se alimentaran. Aquella roca, ¿verdad? Que brotó agua de esa roca, también otro de los milagros que ellos pudieron ver durante este trayecto. Y entonces, ahora sí llegamos al siguiente acontecimiento, que es la llegada ya al Sinaí. ¿Qué sucedió ante el Sinaí? Eso está en Éxodo, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 40, y en Levítico también encontramos, porque ahí fueron dadas las leyes levíticas. Acá ante el Sinaí se da el decálogo, los 10 mandamientos. Eso lo encontramos ya en el capítulo 20. Del capítulo 20, ahí está el decálogo. Aquí también vamos a encontrar la destrucción del becerro de oro. Del capítulo 20 brincamos hasta el capítulo 32, donde está la destrucción del becerro de oro, mientras que Dios hablaba con Moisés y le daba, escribía las leyes que le había dado, las escribía en una tabla, en tablas, y daba las leyes levíticas, todas las instrucciones sobre el tabernáculo. Entonces, como Moisés tardaba tanto, el pueblo estaba desesperado abajo, al pie del monte Sinaí, y ellos levantaron un becerro, hicieron un becerro, ocuparon una imagen para adorarla, ¿verdad? Era un pueblo impaciente por la larga espera. Bueno, resulta ser que el pueblo necesitaba ver a Dios, y le piden a Aarón entonces que les fabricara un becerro de oro semejante a las imágenes que ellos habían visto allá en Egipto. Entonces, al descender del monte, Moisés encuentra al pueblo en el acto de adoración a esta imagen. Por lo tanto, Moisés, con gran indignación, quemó completamente la imagen y echó sus cenizas en un arroyo cercano e hizo que el pueblo bebiera de esas aguas con la ceniza de ese becerro, ¿verdad? Ante el Sinaí recordamos las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Y es que mientras que Moisés estuvo allá en el monte, recibió de Dios todas las instrucciones y direcciones para la construcción de un tabernáculo. Ese tabernáculo debía de ser el centro de adoración del pueblo de Israel. Ya eso lo vamos a encontrar en el capítulo 36 de Éxodo. Capítulo 36 del Éxodo. Todo el pueblo, mis hermanos, fue invitado a hacer contribuciones. Quizás usted recuerda mensajes anteriores o lecciones de escuela dominical, cómo el pueblo gozoso daba y daba para la construcción del pueblo, del tabernáculo, al punto que Moisés tuvo que decir, ya, no más. Qué lindo, ¿verdad? Un pueblo así deseoso de ese lugar para adorar el nombre de nuestro Dios. Y así entonces se fabricó una estructura portátil de gran belleza. Una estructura de gran belleza, la que por centenares de años continuó siendo el lugar de adoración del pueblo de Dios. Siempre ante el Sinaí encontramos otra de las cosas, y ya se las mencioné hace un momentito, que fue que Dios da las leyes levíticas. Se recuerda que durante los restantes meses del año de los años pasados ante el Sinaí, se dio por conducto de Moisés un sistema elaborado de leyes, ¿verdad?
Era un sistema elaborado de leyes tocantes al sacerdocio, tocantes a los sacrificios y ofrendas, fechas santas, y junto con toda clase de leyes morales y civiles. También se dieron fiestas, ¿verdad? Leyes sobre fiestas. Encontramos la fiesta de la Pascua, fue una de esas fiestas que había de celebrarse por Israel. La fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos, 3 fiestas que fueron dadas al pueblo de Israel que debían de celebrar. Entonces dije la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua se tenía que dar en celebración de la liberación de Israel de Egipto. Por eso se celebra la Pascua, los israelitas celebran la Pascua, celebrando la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Nosotros los cristianos celebramos otra Pascua también, ¿verdad? La liberación del pecado. La fiesta de las semanas, o conocido también como la fiesta del Pentecostés. Es la misma, la fiesta de las semanas es conocido también como la fiesta del Pentecostés, y que esta era una expresión de gratitud por las cosechas, como por ejemplo en los Estados Unidos, ¿verdad? Que hacen ¿cómo llaman ellos? En Estados Unidos la fiesta del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? ¿Cómo se llama en inglés? Thanksgiving, ¿verdad? Hablo inglés yo también, ¿vio? Entonces, así ellos celebraban el Pentecostés y era una expresión de gratitud por las cosechas que Dios les había dado. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta conmemorativa de la habitación de Israel en tiendas durante su peregrinación en el desierto, la fiesta de los tabernáculos. Ellos recordaban, hacían esa fiesta recordando, ¿verdad?, su habitación en las tiendas, esas tiendas que estaban alrededor del tabernáculo, del campamento, podríamos llamarlo, ¿verdad? Y entramos al cuarto acontecimiento dentro del periodo del Éxodo, y es la peregrinación en el desierto. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Números, cuarto libro de la Biblia, Números. Y ahí vamos a encontrar la peregrinación a Cades Barnea. Vamos a recordar también dentro de este acontecimiento el envío de los espías. ¿Se recuerdan de esto, verdad? Y es que en obediencia al mandato de Jehová, 12 hombres elegidos de entre las tribus de Israel, 12 hombres se esparcieron por toda la tierra para espiarla, la tierra prometida, ¿verdad? No por todo el planeta Tierra, ¿verdad?, sino por toda la tierra prometida, para espiarla. Pero ¿qué pasó cuando ellos regresaron? ¿Se recuerdan? ¿Alguien? ¿Qué me puede decir? ¿Qué pasó cuando ellos regresaron? Venían bien desanimados, todos solamente creían animados, diciendo que quizás si Dios entregara esta tierra en nuestras manos la poseeremos. Josué y Caleb. Y esos desanimados, Josué y Caleb. ¿Y esos desanimados por qué venían desanimados? Ellos habían visto gigantes. ¿Qué más vieron ellos allá? Ciudades fortificadas. Ellos dijeron, es imposible. No. Somos como langostas a la par de ellos, decía, ¿verdad? Somos como langostas a la par de ellos. Sí, definitivamente a su regreso informaron unánimemente acerca de la fertilidad de la tierra. Dijeron, sí, es una tierra que dice, produce leche y miel acá, ¿verdad? Es algo delicioso acá. Los frutos grandes, lindos, ricos, se ve todo allá, ¿verdad? Pero llegó un momento donde esa unanimidad se terminó, porque 10 de ellos, como nos dijo el pastor Félix, 10 de esos 12 espías llenaron de temor el corazón de todo el pueblo. Llenaron de temor el corazón de los hombres cuando declararon que la tierra no podía ser tomada. Los otros dos, Caleb y Josué, se opusieron a la mayoría y ellos dijeron, subamos de una vez y tomemos posesión de ella. Dijeron ellos, subamos, porque dice en Números 13:30,
porque muy bien podemos conquistarla. Vamos a Números 13:30. Números 13:30. Usted puede marcar ahí en su Biblia ese versículo, un pasaje que nos llena a nosotros, nos anima de verdad a nosotros, que en momentos cuando vemos que las cosas están por derrumbarse, tomemos del carácter de Caleb y Josué. ¿Qué dice? 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Resulta ser que lamentablemente el pueblo vuelve atrás, el pueblo retrocede. Caleb y Josué no pudieron vencer la corriente de duda y temor que había causado el informe adverso de los otros 10 espías. El pueblo retrocedió. El valor y la fe de Israel falló evidentemente y el pueblo se volvió atrás. ¿Para qué volvió atrás? Para peregrinar por 40 años. ¿Verdad? ¿Por qué volvió atrás? Para peregrinar por 40 años en el desierto hasta que ellos murieron, y esa generación de hombres faltos de fe murieron, y solo sus hijos, los hijos de sus hijos, ¿verdad?, fueron los que entraron. Todos los que tenían más o menos de 20 años, después de 40 años, en el momento que entraron a la tierra prometida, entraron solamente los que tenían de 20 años para abajo. Los de 20 años para arriba ya habían muerto. 21 años para arriba habían muerto. Dios no les permitió a esa generación entonces entrar. Peregrinar en el desierto por su falta de fe. Ahora sí, preparación para... Un momento, Daniel, gracias. No lo he visto. Preparación entonces para Canaán. Ya esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Y allá en la preparación para Canaán encontramos en este acontecimiento, nos encontramos ya en las llanuras de Moab. Y es que al fin Israel entonces llega a las llanuras de Moab, al este. Eso se encuentra al este del Jordán, al lado opuesto de Jericó. Como les dije anteriormente, de la generación incrédula, de que 40 años antes habían ofendido a Dios con sus rebeliones, todos los que tenían más de 20 años ya habían muerto en este instante. Otro de los acontecimientos dentro de la preparación para Canaán están los discursos de despedida de Moisés, Deuteronomio capítulo 1. Encontramos a Moisés despidiéndose, y es que por causa de no haber santificado Moisés a Jehová delante del pueblo, hiriendo la roca, que esto es lo que muchos teólogos se han puesto de acuerdo y piensan que por esto fue que Moisés no entró a la tierra prometida, porque Moisés no santificó a Jehová delante del pueblo, hiriendo la roca en lugar de hablarle como Dios le había dicho. Háblale a la roca, pero lo que hizo fue golpear la roca, ¿verdad? Eso es lo que muchos piensan que este fue el suceso, ¿verdad? O lo que causó que Moisés no entrara a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces Moisés se despide del pueblo, y antes de ir entonces al monte del cual no iba a regresar, Moisés da unas palabras importantes a todo el pueblo de Israel en un llano, y les pronuncia una serie de discursos despidiéndose de cada uno de ellos, los que por su poder y dignidad corren parejo con los mejores discursos.
humanos. Y muere Moisés. Dentro de este evento, la preparación para Canaán, muere Moisés, ¿verdad? Al llamamiento de Dios, Moisés asciende al monte Nebo y contempla la tierra en la que le es prohibido entrar. Allí, en la tierra de Moab, muere Moisés, y allí Dios entierra en forma tal que nadie conoció jamás el lugar de su entierro. Entonces, un hombre que sucede a Moisés, y su nombre es Josué, ¿verdad? Como esclavo en Egipto, Josué vio las plagas con que Dios libertó a Israel y lo hizo como su ministro. Estuvo con Moisés en el monte sagrado, como uno de los 12 espías, trajo buenos informes. Y de esta manera, durante una larga y noble carrera y educado en varias experiencias, Josué está bien preparado para ser el guía del pueblo elegido. Hacemos una pausa para entrar al otro periodo, que es la conquista y los jueces. ¿Les parece? Muy bien, nos estiramos un poquito entonces. De historia sagrada, es un bosquejo lo que estamos haciendo de historia sagrada. Yo quiero recordarles lo que habíamos hablado la semana pasada, el miércoles. Lo que estamos dando es un panorama, ¿verdad? Es como una fotografía de lo que usted puede ver con respecto a la historia bíblica. ¿Esto por qué es? Porque usted, al tener un panorama de la Biblia, de qué habla cada libro, de qué habla, de qué, cuántos periodos, qué se encierra en cada periodo, esto le va a facilitar a usted el estudio de las demás materias que vienen en el Instituto Bíblico. Entonces, yo quisiera poder quedarme incluso estudiando el Génesis, pero Génesis ustedes van a verlo después en una materia que se llama Historia Primigenia. Yo quisiera poder estudiar un poco acerca del pacto con Abraham, pero ustedes van a ver una materia que se llama Reino, Pactos y Canon del Antiguo Testamento. Entonces, lo que estamos viendo aquí es apenas un pantallazo, apenas de qué trata este libro tan importante, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo voy hablando, y ustedes no oyen que yo hablo, ¿verdad? Voy hablando, mencionándoles, y que ustedes presten atención a lo que trata, tomen algunos apuntes que les va a ayudar a ustedes a llegar a la casa y repasar un poquito, ver esos pasajes. Esta hoja que se les entregó les va a ayudar muchísimo también, ¿verdad? Entonces, tengo 6 semanas para darles este bosquejo, ¿verdad? Y ya llevamos 2, me quedan solamente 4 semanas. Entonces, por eso es que vamos así un poco rápido, que en realidad no es rápido, es mencionándoles los puntos de que encierra cada periodo, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo. Pero también les dije la semana pasada, si ustedes necesitan que yo me detenga un momentito para que apunten algo, pues con mucho gusto ustedes alcen la mano y de verdad yo me detengo para que ustedes apunten, o si hubo algo que yo dije y quisieron apuntarlo, pero no lo apuntaron porque yo continué, no hay problema, ustedes alzan la mano. Eso es una clase de escuela, no es de escuela dominicana, es una clase de Instituto Bíblico, ¿verdad? Y ustedes pueden alzar la mano y participar, incluso opinar, ¿verdad? Lo que sí les dije la semana pasada es que no nos vamos a detener en una pregunta, por ejemplo, que ustedes digan, bueno, y ahora que entramos a los jueces, no sé qué pregunta se me puede ocurrir. No vamos a entrar en un punto definido, ¿verdad? Sino que vamos a tocar, ¿verdad? ¿De qué trata esto? ¿Qué acontecimientos hay desde Génesis hasta el Apocalipsis? Es lo que tenemos que ver. Entonces, es hasta el Apocalipsis, apenas vamos por cuál libro. Apenas vamos a entrar a Josué, ¿verdad? Y nos quedan todavía, ¿cuántos libros eran? De 66, llevamos apenas 6. O sea, nos faltan 60 libros todavía, ¿verdad? Por tocar. Entonces, por eso es que vamos así rápidamente. Pero sí, si usted ocupa apuntar algo que yo dije, alce la mano con mucho gusto, ¿verdad? Porque tampoco queremos que usted se quede con alguna duda por ahí, ¿verdad? Continuamos entonces, entramos a otro periodo más que se llama la conquista. La conquista, y esto lo vemos, esto sucede en un periodo de 10 años.
El primer acontecimiento es que el pueblo una vez más pasa en seco, pero ya ahora lo hace sobre el río Jordán. Dios permite que esto se haga, ¿por qué? Porque ya habían pasado 40 años y 40 años ya a algunos se les había olvidado lo que había hecho Dios, y Dios dice, bueno, que les vuelva a dar un miedito, ¿verdad? A los habitantes de Canaán, que les vuelva a dar miedo, que sepan quién soy yo, quién es este Dios, ¿verdad? Entonces pasa el pueblo de Israel, pero ahora al mando de Josué, pasan sobre el Jordán, y tan pronto como pasaron los días de lamentación de Israel por la muerte de Moisés, entonces sucede eso, pasan en seco. Vino palabra del Señor a Josué, mandándole que guiara al pueblo a través del Jordán. Y saben que cuentan los historiadores que la época en la que ellos pasaron el Jordán era una de las épocas donde el río estaba en su más alta, ¿cómo se llama eso? Caudal, ¿verdad? Donde estaba alta, como diríamos en el mar, la marea está alta, ¿verdad? Pues algo así similar era en esta época con el río Jordán, ¿verdad? Otra de las cosas que vemos en este periodo de la conquista es la observancia de la Pascua. Es que durante la peregrinación en el desierto, cuando estaban con Moisés, parece que el pueblo de Israel había descuidado eso. Había descuidado las leyes, habían descuidado las leyes con sus ceremonias. Entonces se ha sugerido que como pueblo rebelde y réprobo, no se le permitió la observancia de los ritos. Pareciera que eso fue lo que pasó, o que el pueblo lo olvidó. Bueno, entonces estos ritos, que por cierto tiempo fueron descuidados, ahora son renovados, siendo el pueblo circuncidado y la Pascua se vuelve a observar. Cesa el maná, ya no es necesario que el maná siga cayendo, y Josué tiene una visión. Mientras que Josué estaba cerca de Jericó y meditando cómo podría tomar esta grandemente y fortificada ciudad, se le aparece a él el príncipe de los ejércitos de Jehová, dándole direcciones para la campaña contra esta ciudad, la ciudad de Jericó. Se dice, hay un término en teología que es teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una aparición del Hijo en el Antiguo Testamento. El príncipe de los ejércitos de Jehová, esto es una teofanía, es la aparición del Hijo ahí en el Antiguo Testamento. Y hay algunos pasajes donde usted va a encontrar, donde dice el ángel de Jehová, ¿verdad? El ángel con mayúscula, y que no permitió adoración, perdón, ese sí permitió adoración, otros ángeles no permiten adoración, pero ese sí permitió adoración. Eso es una teofanía, ¿verdad? Son apariciones del Hijo en el Antiguo Testamento. ¿Sabe que, por ejemplo, cuando dice en Génesis 1:1, donde dice, ¿cómo se dice? El principio creó los cielos y la tierra, la palabra Dios, la palabra que aparece ahí es Elohim, que es Dios en plural, no que hay tres dioses, sino que está hablando, ¿verdad?, refiriéndose a la Trinidad. Por ahí dice también, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo? A nuestra imagen de Dios y imagen de los ángeles. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Hijo ahí estaba, el Hijo tuvo, y luego esto vamos a verlo también dentro de las materias que ustedes van a ver, el papel del Padre, el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo. Muy bonito, muy buen tema que vamos a estar viendo. Bueno, el siguiente acontecimiento es donde Jericó es tomada. Entonces, eso lo encontramos en el capítulo 6 de Josué. Jericó es tomado entonces. Jericó es rodeada por Israel. Las nuevas de la intervención divina de separar las aguas del Jordán, esas noticias
se esparcieron rápidamente entre los habitantes de Canaán, y entonces los atrapa un gran temor a ellos, cae un gran temor sobre ellos. Y la grandemente fortificada ciudad de Jericó, en los llanos del Jordán, dominaba los caminos que llevaban al interior de Canaán. Era una ciudad muy importante. Por eso la primera ciudad que debían tomar era Jericó, por la importancia de este pueblo. Por eso ella tenía que ser la primera o el primer objeto de ataque. Las murallas tienen un gran simbolismo, una gran representación. Las murallas representan fortaleza, representan poder, representan estabilidad. Y esta ciudad de Jericó estaba bien amurallada, bien amurallada. Entonces, participando de la alarma general que inspiraba la venida de Israel, resulta ser que los gobernantes de Jericó se apresuraron a cerrar las puertas de esa ciudad. Pero encontramos un segundo evento acá, y es que Jehová fue quien derribó esas murallas de Jericó. Jehová fue el que ganó por sí y sin ayuda alguna esa batalla. ¿Qué fue lo único que hizo el pueblo de Israel? ¿Se recuerdan? Marchar, ¿verdad? Marchar. Y todos arriba del pueblo, en el muro se reían, ¿qué le pasa a eso? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Y ellos daban vueltas, un día, otro día, al séptimo día dieron 7 vueltas. Y tú, están locos esos, ¿qué les pasa? ¿Verdad? Y cuando empiezan a pegar gritos como locos, decían, están locos, más locos aún, pegando gritos. Y Dios, por su poder, derrumba esta ciudad. Cuentan los historiadores que Jericó estaba sobre un monte. Esto es un dato curioso. Cuentan los historiadores que Jericó estaba sobre un monte. Entonces, bueno, ¿qué sucedía si las paredes, si los muros eran derribados y los muros, ¿verdad? Iban a caer, los pedazos iban a rodar prácticamente. Pero es algo sorprendente cómo los muros tuvieron que caer de esta manera, ¿verdad? Hacia adentro, y facilitó entonces también la entrada del pueblo a la ciudad de Jericó. Rahab, ¿se recuerdan? Rahab y su familia, ¿verdad? Fueron salvados por haber ocultado Rahab a los espías que envió Josué a Jericó. Esos jóvenes que así fueron salvados recibieron mandamiento de sacar de la ciudad condenada a Rahab, sacarla no solamente a ella, sino que también a sus parientes y todo lo que ella poseía ahí. Y estos solamente se salvaron, fueron los únicos, Rahab y sus parientes fueron los únicos que se salvaron de la destrucción de Jericó. Una cuarta cosa es la maldición sobre los reedificadores de Jericó. Dios dice que nadie reedifique estos muros de Jericó, nadie puede tomar del anatema, nadie puede tomar nada de lo que haya en ese pueblo, nada de valor, ningún utensilio, ¿verdad? Nadie puede reedificar. Entonces Dios dicta una maldición, ¿verdad? Aquella persona que piense en reedificar esos muros de Jericó, ¿verdad? Unos 400 años después, esta maldición tuvo un terrible cumplimiento literal. Cuando Hiel, el Betellita, dice la palabra, reedificó la ciudad, y este hombre puso cimientos en la muerte de su primogénito e hizo levantar las puertas en la muerte de su hijo menor. Él intentó reedificar Jericó. Eso pasó 400 años después. Dios lo que hace lo cumple, ¿verdad? Entonces resulta ser que vino la muerte sobre su primogénito. Otro de los sucesos es que Jai es capturada, pero
¿Se recuerdan algo importante que pasó aquí con la toma de esta ciudad, de Jai? Hubo algo importante. Y lo podemos decir con una palabra: derrota. Derrota. Otra palabra que nos puede ayudar a recordar: pecado. Desobediencia. Exactamente. Y eso nos lleva a santificación y luego victoria. ¿Verdad? Victoria. Derrota, ¿por qué? ¿Qué fue lo que estaba pasando? ¿Se recuerda alguno? Acá no había tomado de la anatema, había metido a José. Y su familia fue cómplice, porque murió él y su familia. Fueron apedreados y quemados. Qué tremendo, ¿verdad? Apedreados y quemados, ¿verdad? Él y su familia. Hubo pecado ahí, ¿verdad? Y por ese pecado el pueblo sufrió una derrota. Fue algo tremendo. 3.000 hombres del ejército de Israel, ¿verdad? Subieron a estas alturas y atacaron a esta comparativamente insignificante fortaleza. 3.000 hombres, pero fueron derrotados por los de Jai. Y resulta ser que entonces allá encontramos que Dios habla entonces a Moisés y le dice: bueno, algo está sucediendo, y es que hay pecado dentro del pueblo, hay pecado, han tomado del anatema, Entonces resulta ser que, humillados, llenos de desmayo, Josué y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas y clamaron a Dios: ayúdanos. ¿Por qué tuvimos esa derrota tan grande? ¿Qué pasó? Bueno, el pecado había sido la causa de esa derrota. Cuando se demostró entonces que Acán era el culpable, como les dije, él y su familia, que probablemente habían participado del pecado, fueron muertos a pedradas y los quemaron a fuego. Bueno, habiendo quitado ya el anatema, habiendo quitado ese pecado y dirigidos por Dios, Josué y el pueblo marcharon contra Jai, y por medio de una hábil estratagema, que lo hemos visto en películas ahora, ¿verdad? Que no son cosas nuevas, sino que ya Dios había preparado a Josué, y la preparación que él tuvo, ¿verdad? Hicieron toda una estrategia para poder derrotar a ese pueblo, unos por el frente, otros por detrás, ¿verdad? Pueden leerse usted ahí en su casa. Esta historia es de lo más bonita, es impresionante ver cómo Dios dio la sabiduría a Josué y al pueblo para poder derrotar a esta ciudad. Y entonces otro de los acontecimientos que encontramos dentro de la conquista es que la ley es ratificada. Josué capítulo 8, vamos a leer un momentito, vamos a leer Josué capítulo 8. Quiero que alguien pueda leer el versículo 30 en adelante. Yo le digo dónde para. Versículo 30 en adelante. Está bien, ¿no? Gracias. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés: un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie, uno a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Girisis
y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente el pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos. Muy bien. Josué entonces reúne a Israel en Siquem, levanta un altar y ofrece sacrificio, habla con respecto a las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad? La bendición y la maldición. Y una de las cosas también que sucede en este acontecimiento es que se entierran los huesos de José. Se recuerda que José había hecho prometer que lo iban a enterrar en la tierra de su padre. Y entonces todo el peregrinar andaban con José, ¿verdad? Con los huesos de él, y llegaron al lugar donde su padre había sido sepultado, su padre Jacob, ¿verdad? Allá junto a Siquem. Una de las cosas más también es la conquista y el reparto de la tierra. Esto lo encontramos de ahí mismo, capítulo 9 de Josué, hasta el capítulo 24. Conquista y reparto de la tierra. Es que ya habiendo llegado hasta el centro del país y de manera efectiva, habían dividido a sus enemigos, Josué entonces dirige la primera campaña hacia el sur y luego hacia el norte con un irresistible poder. Aquí encontramos sucesos como aquella estrategia de los gabaonitas. Pues por supuesto ya todos los reinos que estaban en Canaán, ellos sabían que el pueblo de Israel estaba llegando y que estaban conquistando, por lo tanto iban a haber batallas, iban a haber guerras, y los gabaonitas idearon una estrategia. Fingiéndose ser habitantes de un reino distante, ellos aseguraron una alianza con Israel. Y en diferencia al juramento que habían hecho, Josué y los ancianos perdonaron la vida a los gabaonitas, aunque en castigo a su traición, luego los hicieron ser los leñadores y los aguadores del campamento. Luego viene más conquista, ¿verdad? Sigue o continúa la conquista de la tierra, y es que cuando sus antiguos confederados supieron que estos gabaonitas se habían aliado con los israelitas, se unieron diferentes reinos, diferentes reyes, y dijeron: bueno, vamos donde esos traidores, donde los gabaonitas, vamos a destruirlos. Entonces fue una oportunidad también para que Josué con su ejército pudiera luchar contra todos estos reinos. Fortalecido con una visita y promesa de parte de Dios, Josué entonces se dirige apresuradamente al norte. Cae de noche sobre sus descuidados enemigos y junto al lago de Merón los degolló. Tenemos el reparto de la tierra. Mire, aquí vamos a encontrar muchas escenas sangrientas. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunas escenas muy sangrientas. Cuando ustedes estudien todos esos libros, como la historia primigenia, pacto, canon y reino del Antiguo Testamento, ustedes van a entender un poquito más sobre eso, ¿verdad? Porque muchos dicen: pero ¿por qué es tan sangriento esto? Parece el diario extra, porque a veces hasta hablan de, por ejemplo, cuando Elí, ¿verdad? Elí
se fue para atrás y me mencionan muchas cosas casi tan detalladas, ¿verdad? Pero ustedes luego van a estudiar sobre esto y les aseguro, hermanos, van a aprender muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Sucede entonces ya el reparto de la tierra, y es que por medio de esas campañas decisivas, Josué toma entonces posesión de la tierra, congregando las tribus ante el arca en Silo. Hechos fuertes, vamos a ver a cuál le toca de un lado, a cuál le toca de otro lado. Vamos a ver, escoge escudo, coronas, si escoge escudos hacia el norte, si escoge coronas hacia el sur, ¿verdad? Y entonces se reparte, y este reparto fue de la siguiente manera. Al este del Jordán, yo tenía un mapa grandotote que iba a traer y se me quedó en la casa. Al este del Jordán fueron, no, pues Daniel por ahí, no. Ah, bueno, está buscando ahí uno, Daniel. Al este del Jordán encontramos a la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ahí viene. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ¿verdad? Al este del Jordán. Aquí tenemos el Jordán, el este está por acá. Ah, bueno, hay una manita ahí, exactamente. Esa es la mano de Daniel, ¿no? Dice que al este del Jordán están entonces Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Al oeste del Jordán, en el sur, ¿verdad? Al oeste, en el sur, tenemos, estoy tapando ahí, sí, ¿verdad? Que tirar. En el sur está Simeón, Judá, Benjamín y Dan, ¿verdad? Efraín, vea Benjamín, Dan está por acá también, Simeón, por acá también lo vemos. Dice que en el centro está Efraín y Manasés también, la otra parte de la tribu de Manasés, Efraín y Manasés en el centro, y en el norte Isaacar, Zabulón, ¿qué más encontramos ahí? Aser y Neftalí, ¿verdad? Aser y Neftalí. Allá está, esa es la distribución de las tribus de Israel. Y entonces, avanzando un poco más, tenemos la despedida de Josué. Ya cuando Josué era viejo y vio que su fin se acercaba, reúne entonces Josué a todo el pueblo de Israel en una poderosa convocación allá en Siquem, y allí, rodeado de cosas de sagrada memoria, pronuncia Josué un discurso de despedida de gran fervor y dignidad. Eso está en Josué capítulo 24, perdón. En Josué capítulo 24. Pero uno de los errores de Josué, que no lo cometió Moisés, fue el preparar a su sucesor, ¿verdad? Y Josué no prepara a alguien para que lo suceda. No prepara a alguien para que no suceda. Y entonces entramos a una época muy triste, muy triste. Es la época de los jueces, que este periodo se extiende, mire, es un periodo largo, duró 348 años este periodo, es un periodo bastante amplio. Josué no deja a un sucesor como lo hizo Moisés, y entonces encontramos que por allá un pasaje de la Biblia que nos dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía, ¿no? El pueblo no tenía quien los gobernara, no había un líder, y ellos hacían lo que les daba la gana, hacía este pueblo. Entonces, uno de los acontecimientos importantes dentro del periodo de los jueces es esto, la característica de este periodo. Dentro de la característica
característica o el periodo caracterizado, encontramos la teocracia. ¿Saben qué es teocracia? ¿Alguien que me pueda decir qué es teocracia? Teocracia significa un gobierno en el cual Dios es quien ejerce el poder directamente. Dios es el que ejerce el poder directamente. Entonces, dentro de este periodo, dentro de este acontecimiento, encontramos un hecho que... Entonces, dentro de este periodo, dentro de este acontecimiento, encontramos un hecho que llamamos las eras oscuras. Las eras oscuras. Esta frase tiene un gran significado y muy verdadera o muy verdadero al referirse al tiempo de los jueces. Fue un tiempo o una era oscura. La religión había decaído mucho, la ley, los sacrificios y las fiestas santas fueron tristemente descuidados nuevamente, y todas aquellas promesas que sus padres habían hecho se fueron a la basura. Sí, serviremos al Señor, decían, y gritaban, serviremos a Jehová, serviremos a Jehová. Pero todo eso se olvidó, ¿verdad? Qué lamentable. No se produjo ninguna literatura inspirada durante este tiempo, y apenas si se efectuaron algunos milagros, ¿verdad? No hubo grandes avivamientos de religión, no vivió ningún personaje bíblico preeminente, grande, excepto Samuel, en el tiempo que abarca este periodo. Israel frecuentemente fue derrotado, oprimido por sus enemigos, siendo reducidos algunas veces a las condiciones más bajas a que es posible llegar. Por eso se le llama la era o las eras oscuras. Y entonces fue una era de heroísmo personal. Como cada quien hacía lo que bien le parecía, de ahí sobrevivía prácticamente el más fuerte, ¿verdad? Fue una era de heroísmo personal. Fue una era donde no hubo un gobierno central y por lo tanto no habían gobernantes hereditarios ni ejércitos permanentes. Entonces, Dios lo que hace es que levanta militares, jefes militares y civiles llamados jueces. Jueces, por eso este libro se llama Libro de los Jueces. ¿Para qué levanta Dios a estos jueces, a estos hombres? Bueno, lo hace para que libertaran y para que gobernaran de alguna manera entonces al pueblo. Estos jueces, mis hermanos, en su mayor parte asumieron la jefatura, pero no porque fueron muy inteligentes o algo así por el estilo. Lo hicieron no porque el pueblo los escogió, porque eran los más altos, ¿verdad? Como pasó con Saúl, uno de los más altos y más guapos, ¿verdad? Lo hicieron principalmente en virtud de sus proezas personales, porque eran personas bravos, ¿verdad? Había una bravura física, entonces se lo ganaron prácticamente de esta manera, ¿verdad? Y esta fue, entonces, por lo tanto, una era de heroísmo personal, más bien que de grandes gobernantes, entonces. Otra de las cosas que quiero que notemos dentro de este periodo y ese acontecimiento, entonces, lo que llamamos los jueces, la elección o cómo Dios pone jueces, y encontramos el primer grupo de jueces. Y en este primer grupo de jueces, voy a darles tiempo para que puedan copiar eso, si me interesa que lo tengan por ahí anotado. El primer grupo de jueces, que fue Otoniel, Ahod, Sangar y Débora. Otoniel y Ahod fueron defensores del pueblo contra los de Mesopotamia.
Otoniel fue uno de los defensores contra la opresión de los habitantes de Mesopotamia. Ahod y Samgar, ellos lucharon contra los moabitas. Ahod y Samgar, ellos lucharon contra los moabitas. Y el caso de Débora junto con Barak, que no lo puse ahí, pero Débora junto con Barak, ella se enfrentó a los cananeos. A los cananeos. Este es el primer grupo de jueces. Luego viene un segundo grupo, y ahí tenemos Gedeón, historia más bonita de Gedeón, ¿verdad? Como para quedarnos hablando de él. Gedeón, Abimelech, Tola y Jair. Gedeón, se recuerdan luchando contra los madianitas, ¿verdad? Gedeón luchando contra los madianitas. Hay una teofanía de los que usted mencionó. Perdón, hermano, no lo escuché, ¿verdad? Hay una teofanía. Ah, sí, correcto, exactamente, hermano. Sí. Abimelech, Tola y Jair. Y el tercer grupo que tenemos, tercer grupo de jueces, encontramos a Jefté, Ibsán, Elón y Abdón. Jefté, Ibsán, Elón y Abdón. Vamos a terminar aprendiendo hebreo. O si alguna mujer está embarazada y no sabe cómo ponerle a sus hijos, pues ahí está. Sansón no se incluye en ese tercer grupo. Lo estamos incluyendo en el cuarto grupo, con no jueces. Tenemos, o sea, Sansón es considerado como un juez, pero en realidad no fue así. Como libertad. Sí. Porque en este cuarto grupo que sigue, estoy incluyendo ahí a Elí, que era un sumo sacerdote, ¿verdad? Pero Elí, estoy incluyendo a Samuel, ¿verdad? Un profeta, y estoy incluyendo a Ruth, incluso, ¿verdad? Que no eran, no son jueces, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma también sirvieron ahí de intermediarios, o son personajes dentro de esos libros que vamos a mencionar, y sobresalieron ahí, ¿verdad? En este último grupo tenemos a Samson, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, por espacio de 20 años, por 20 años Samson peleó ¿contra quiénes? Contra los filisteos. Un muchacho de escuela dominical allá en Atenas dijo contra los filibusteros. Estaba muy metido en el colegio. Los filibusteros, dice. Contra los filisteos, ¿verdad? Peleó Sansón, ¿verdad? Poseyendo fuerzas sobrehumanas. Fue más bien un héroe por sus poderes físicos, ¿verdad? Que más que un gobernante o un general. Añadimos ahí a
a Elí. En él se combinaron los oficios de sumo sacerdote, ¿verdad? Pero también se combinó su oficio como juez, por eso lo incluí ahí, ¿verdad? Fue un hombre de gran piedad personal, pero su gran falta consistió en ¿qué? ¿Se recuerdan? ¿En qué consistió la gran falta de Elí? Sí, exactamente, lamentablemente, ¿verdad? Fue muy indulgente, ¿verdad? Con los vicios que tuvieron sus hijos, ¿verdad? Que al fin fueron la causa del fracaso del ministerio de Elí. Samuel, ¿verdad? El nombre Samuel quiere decir oído de Dios. Eso es lo que quiere decir el nombre Samuel, oído de Dios. Usted recuerda la historia de una mujer muy devota llamada Ana, que no podía tener hijos, y ella clamó fuertemente a Jehová, y Dios le concede el poder tener a un hijo, y ella lo ofreció. Entonces se lo ofreció. Cuando ya el niño tuvo la edad suficiente, ella lo llevó al templo y ahí lo dejó, y ahí se desarrolló. Ahí fue cuando Dios habla con Samuel, y Samuel se levanta de la cama pensando que era Elí, ¿verdad? Y Elí dice, no, se vuelve a acostar, vuelve a escuchar, Samuel, Samuel, se levanta, y Elí dice, no. Y Elí entonces capta y le dice, Samuel, para la próxima que oigas tu nombre, dile, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué anhelas, Señor? ¿Verdad? Y así fue como Dios llama a Samuel, ¿verdad? Samuel está a una altura con Abraham. Samuel está en realidad a una altura con Moisés y David, como uno de los caracteres más nobles de toda la historia bíblica. Es muy importante este personaje. Fue el último y más grande de los jueces. Fue el fundador de la escuela de los profetas, la que por centenares de años ejerció una gran influencia en Israel. Como juez, reformador, estadista, escritor y principalmente como hombre poderoso en la oración, Samuel dejó una huella profunda en el corazón de la nación de Israel. Y Ruth, la bella y romántica historia de Ruth, ustedes probablemente han leído, ¿verdad?, sobre este libro, la historia de Ruth, que tiene un efecto durante el periodo de los jueces. Ruth tiene esa historia preciosísima de ella, tiene un efecto durante el periodo de los jueces, y obligada a ello por una gran carestía, Noemí va con su esposo, va con sus hijos a la tierra de Moab,